Muy buenas tardes, amigas y amigos. Bienvenidos a una entrega más de su programa Notimas.net, algo más que noticias. Hoy tenemos dos noticias a la entrada del programa, positivas las dos. La primera la trae el Nacional de ahora, del día de hoy, que dice que el gobierno actual no aprobará nuevos impuestos. Esto lo dice el ministro administrativo de la presidencia, José Ramón Peralta. Dice él que el presidente Danilo Medina no se propone hacer una nueva reforma fiscal, sino que en el término de su periodo tratará de bandeársela con los recursos que recibe en la actualidad. Esa es una gran noticia porque había mucha aprensión en el país, sobre todo en el sector empresarial, en el sentido de que el anuncio que había hecho el presidente de hacer un pacto fiscal en los próximos días podría traer consigo una reforma tributaria y un aumento de los impuestos. El presidente con mucho tino ha dicho que no va a aumentar los impuestos. Yo creo que eso es, además de positivo, es muy racional esta posición del gobierno, por el hecho de que el país no resiste un impuesto más. Al contrario, aquí hay que comenzar a quitar impuestos. Aquí hay que comenzar a desmontar la carga, a bajar los impuestos para que comience a aumentar las recaudaciones. Un ITEVI de un 18% lo que hace es que propicia evasión de impuestos. La gente no quiere pagar. Si usted lo baja a un 15, a un 12%, es posible que recaude mucho más. Eso fue lo que hizo eso fue el éxito de la reforma tributaria que hizo el gobierno del presidente Balaguer en el 1992. Los impuestos, que en muchas ocasiones llegaban hasta 100 y pico por ciento, los bajó todo a un rango de un 30, un 25%, y eso hizo que las recaudaciones aumentaran y que tuviésemos un crecimiento sostenido de la economía dominicana desde la década del 90 hasta la fecha. De allá para acá es que ha venido creciendo la economía en un 4%, que aunque, como dice el Banco Mundial, prácticamente no ha valido la pena este crecimiento por el hecho de que no se refleja en el bienestar de la gente y cada día hay mayor inequidad en la República Dominicana. Cada día, aunque crezcamos, aunque el país se desarrolle desde el punto de vista económico más, inexplicablemente cada día tenemos más pobres y cada día tenemos también un reducido grupo de ricos que lo concentran todo. Y la brecha entre pobres y ricos se ahonda cada vez más, y los pobres van a la indigencia, la clase media va a la pobreza, y algunos que son ricos también bajan a clase media, y quién sabe si hasta la indigencia en cualquier momento. Es decir, que tenemos una movilidad social en la República Dominicana de arriba hacia abajo, no de abajo hacia arriba como debe ser. Y aquí en nuestro país, de la clase pobre a la clase media, apenas pasó un 2% en los últimos 10 años. Mientras que el promedio en América Latina es de alrededor de un 50% de movilidad, es decir, de pobre a clase media y hasta de clase media a rico. Ahora que aquí estamos congelados, retrocediendo cada vez más, y es una pena, un país que está creciendo todos los años. Entonces, gracias a Dios, el presidente Danilo Medina, certero, ¿verdad?, como ha demostrado serlo en el año y medio que lleva gobernando, ha decidido que no va a crear más impuestos. Y eso va acorde con lo que ha establecido el Banco Mundial en su estudio, que dice que las dos medidas principales desde el punto de vista económico que tiene que tomar la República Dominicana son, una, restringir un poco los incentivos que se dan a los sectores productivos, a los sectores más ricos, reducir las exoneraciones de combustible, de vehículos, de maquinarias y de una serie de facilidades que se le dan a empresas que muchas veces no lo necesitan. Empresas incluso multinacionales que son multimillonarias. Algunas de las que están explotando aquí, como la Barrigol, por ejemplo, tienen millones de galones de combustible exonerados. Y eso no se refleja en ningún beneficio en la población, sino que muy por el contrario, lo que hace es que merman las recaudaciones del gobierno y pone la situación más difícil. La otra medida que está recomendando el Banco Central es la eficientización en el cobro de los impuestos que ya existen, no crear nuevos impuestos, sino eficientizar el cobro de lo que ya tenemos, porque no es posible que aquí tengamos una evasión de alrededor de un 40% del ITEVI,
que solo una parte lo pague. Es inconcebible que aquí cuando usted va a comprar a un supermercado, le digan que si quiere factura fiscal. Es decir, le están preguntando, ¿usted quiere pagar impuestos o no quiere pagar impuestos? Si usted no paga impuestos, nosotros le quitamos el 18% del ITEVI. Si usted no quiere factura fiscal y puede tener el producto más barato. Eso es inconcebible que en pleno siglo XXI, en nuestro país, ¿verdad?, en la época de la cibernética, de la comunicación, de las computadoras, todavía estemos en eso de que un comerciante, un supermercado grande como los que están, ¿verdad?, o un negocio grande, le pregunte que si usted quiere pagar o no impuestos. Entonces eso es una deficiencia del gobierno. El Banco Mundial le está diciendo al gobierno, tiene que eficientizar el cobro de los impuestos para conjurar un poco la brecha entre pobres y ricos, para que haga una mejor distribución de la riqueza. Porque en la medida en que el gobierno tiene más recaudaciones, si lo emplea de manera correcta, entonces ese dinero puede ir a parar a satisfacer necesidades de los sectores más vulnerables. Puede ir al renglón de la salud, al renglón de la educación, puede ir al renglón de la asistencia social, de esos sectores más vulnerables. Y en ese aspecto tendríamos una mejor distribución de la riqueza. De manera que este año, 2014, ya no tendremos más impuestos, de acuerdo al ministro administrativo de la presidencia, José Ramón Peralta, quien habla a nombre del gobierno del presidente Danilo Medina. Otra noticia favorable, de la que quiero hacerme eco, es que se rompió por fin el periodo de sequía de la línea noroeste. Ustedes dirán, ¿por qué Rodríguez Pimentel insiste tanto en esto de la sequía o que llueva o no en la línea noroeste? Sencillamente porque esa es una zona, la línea noroeste, que está integrada por las provincias Valverde Mao, Santiago Rodríguez, Dajabón y Montecristi, que se ha convertido en el granero agrícola de la República Dominicana. En esa región hay alrededor cerca de 1 millón de tareas, de las 2 millones de tareas que se cultivan en la República Dominicana. Ahí es que se cultiva todo el guineo que se exporta y que produce cerca de 300 millones de dólares en la economía nacional. Ahí es que se produce la mayor cantidad de plátanos que se consume en la dieta diaria del dominicano. Ahí es que se produce más del 50% del arroz que consume la gente en este país. Y a más de que se produce también tomates, otros rubros de importación como son, por ejemplo, muchas casamayas, vegetales a cielo abierto y también de invernaderos. Es decir, una zona muy productiva y depende toda esa agricultura de los periodos de lluvia. Y muchas veces, por sus propias condiciones de la región, se producen estas prolongadas sequías en los tiempos de estiaje, como ahora, ¿verdad? Después de la lluvia de diciembre, viene enero, normalmente enero, febrero y marzo se producen periodos de estiaje que secan la tierra y dificultan la producción agrícola y ganadera. Hace 7 meses que no llovía en la línea noroeste, las reses estaban muriendo de hambre, no tenían pasto para comer y los ríos llegaban menguados en sus aguas, así como también las aguas subterráneas, los pozos tubulares, no producían el agua suficiente, las lagunas estaban secas, pero afortunadamente el pasado sábado, estando nosotros precisamente en Villa Vázquez, en la zona costera, se produjo a eso de las 5 o las 6 de la tarde, un copioso aguacero que rompió la sequía, la prolongada sequía que venía afectando a esa productiva región. Continuó lloviendo, hoy meteorología dice que continuarán los chubascos, tanto en la zona fronteriza, en el suroeste, como también en la línea noroeste, y en todo el Cibao Central. Nosotros vinimos ayer desde Montecristi, y desde Montecristi hasta la capital, todo el trayecto estaba lloviendo, de manera que eso es un gran augurio, una gran noticia para esa zona y también para la República Dominicana, porque a partir de ahora ya comenzarán a llegar, ¿verdad?, a producirse mucha yuca, batata, plátano y todas esas cosas que van a los mercados nacionales. Naturalmente, estas lluvias no deben detener el plan de emergencia
que ya se aprestaba a aplicar el gobierno del presidente Danilo Medina, que tardó bastante. Nosotros le hicimos varios llamados a través de este programa al ministro de Agricultura para que acudiera en auxilio de esa gente. Lamentablemente solo 2 funcionarios acogieron el llamado. Uno fue Monchi Rodríguez, el director de los comedores económicos, quien se apersonó a esa zona y repartió raciones alimenticias entre los moradores, y el otro fue el director del Instituto Agrario Dominicano, quien estuvo este fin de semana compartiendo con los agricultores, viendo sus necesidades, y había anunciado un plan que nosotros esperamos que no quede trunco con la caída de estas lluvias, sino porque ya ellos han sufrido bastante, ha habido muchas pérdidas ahí. Es necesario que esos agricultores sean asistidos. La asistencia deben tenerla permanentemente, pero más ahora con esto de la sequía que lo afectó, debe siempre suministrárseles sus semillas para que ahora con la lluvia comiencen a sembrar, porque ahí en esa zona costera de la línea noroeste que va desde Puerto Plata, ¿verdad?, por la costa hasta Manzanillo, todo eso es costa. Tiene problemas siempre con eso de las lluvias, y toda esta zona debe ser siempre asistida por el gobierno. Yo recuerdo que el presidente Balaguer tenía un plan social permanente en esa zona. Había un censo que establecía que vivían por ahí alrededor de 15,000 personas, y todos los sábados se preparaban, el plan social de la presidencia preparaba raciones alimenticias con provisiones para 3 y 4 días de comida para toda esa gente. ¿Por qué? Porque es que ahí no hay tierra de riego, ahí no es posible llevar los canales de riego, entonces la agricultura se hace de manera artesanal, así, cuando llueve esporádicamente. Se siembra tabaco negro, no se puede sembrar el tabaco rubio porque este requiere de un régimen de lluvia mayor. El tabaco, se siembra maíz, se siembran auyamas, yuca, es decir, esos productos agrícolas temporeros que sirven para mitigar el hambre de ellos y también para llevar algo a los mercados. De manera que esos 2 funcionarios fueron lo que fueron. El ministro de Agricultura, al que tanto insistimos llamándolo para que lo hiciera, no acudió, y esperamos que el amigo José Ramón Rodríguez, que es oriundo de la zona, es de Mao, pues pueda ir un día y conversar con toda esa gente y alentarlo y llevarle algo, porque la agricultura siempre necesita asistencia, siempre necesita asistencia. Nosotros celebramos esas visitas que hace el presidente todas las semanas, sorpresa, ¿verdad? En esta semana estuvo en Pueblo Nuevo, en Pueblo Viejo de Mao. Allí le dejó 8 millones de pesos a los productores de conejo, a los criadores de conejo, y también visitó el proyecto de la Cruz de Manzanillo, se reunió con el administrador y miró todos los planes que está desarrollando el administrador del proyecto, que yo creo que son buenos. El proyecto se ha comenzado a sembrar, hay muchos guineos sembrados. Dentro de 10 meses o un año, ahí se verán los resultados y las exportaciones se incrementarán considerablemente. Vamos a hacer una pausa ahora, y en el próximo segmento entonces venimos con nuestro amigo Heriberto Colegón de Bonao, que es un comentarista, un destacado comentarista de la Z101, quien va a comentar con nosotros. Así es que hasta el próximo segmento. Mi amor, te tengo la cena perfecta. Eso suena tentador. Sí, en un lugar tranquilo, íntimo y una comidita ligera. Ligera. Señores, su sesión va a iniciar. H&L Express Comida Empresarial. Llevamos comidas directamente a sus empresas. Usted hace su pedido y nosotros le servimos. Manejamos los mejores estándares de higiene y calidad, con personal calificado y un empacado de los alimentos que garantiza su salud. Estamos ubicados en la autopista Las Américas, kilómetro 27, próximo a la entrada del megapuerto, con los teléfonos 809-549-0288. H&L Express, comida en
por qué somos la experiencia en ferretería? Realmente siempre he encontrado todo lo que busco porque yo soy mecánico y siempre los equipos los encuentro aquí, en perfecto estado, en perfecta condición. Siempre encuentro todo aquí es que lo resuelvo. Muy bien, me va. Bueno, es una tienda donde yo todo lo que busco lo puedo encontrar y a la vez siempre encuentro algo que me interesa que no ando buscando. Siempre me gusta venir a comprar a la americana. Siempre he dicho, lo que no encuentras en la americana, no lo busques que no está. La experiencia no se improvisa. Con casi 70 años en el mercado, somos Ferretería Americana. La experiencia en ferretería. Mi nombre es Santa Melo, pero actualmente todo el mundo me dice la señora de lo dulce, cariñosamente Gisela. Casi todo se lo debo a lo dulce. Leche, guayaba con leche, o sea, de todos los sabores. Para uno iniciar un negocio todo cuesta mucho. Y para mantener el negocio usted sabe que uno tiene que tener fondos. Pero cuando llegó la banca solidaria, puse una persona de la que me compraba los productos de garante. Mejoré la dulcería, que la tenía de madera, tenía menos presentación. Compré una planta que necesitaba, compré otro freezer. Esta parte que pueden ver aquí fue una de las que remodelé con el último préstamo de la banca solidaria. Recibo a las personas que vienen a comerse lo dulce, lo usan como un lugar recreativo. Yo le he aconsejado a varias personas que esa es la mejor oportunidad que se ha podido presentar para la gente que quieren trabajar y tienen pocos recursos. Todos los días yo digo eso, el que no trabaje porque no quiere, porque hay mucha facilidad. El análisis, el comentario, información, los hechos más importantes de la actualidad económica, social y política están primero en Teleradio América, líder en comentarios. Bien, continuamos. Aquí ya tenemos a nuestro amigo el colegón, un colega periodista que realiza su labor en Bonao y también aquí en la Z101. Bienvenido, colegón. Muy buenas tardes. Yo te veo muy rozagante. Buenas tardes. ¿Cómo te sientes? Buenas tardes, no, como siempre. Entonces te vi dando unas informaciones ahí Así es. que me parecían muy importantes. Por ejemplo, esta que tú señalas, que aparece en Nacional, que el gobierno actual no aprobará nuevos impuestos. Y esto suena una chulería. Bueno, es positivo por el hecho de que siempre el gobierno se iba por el camino de crear nuevos impuestos. Se han ido. Se ha ido siempre. Y por ese camino nunca han aumentado las recaudaciones considerablemente, porque ya no hay elasticidad en cuanto a los impuestos. Si tú creas nuevos impuestos, la gente lo que hace es que lo evade. Pero tú sabes... Como está ocurriendo con el ITEVI, que lo está evadiendo. Lo aumentaron a un 18% y lo que ha hecho es disminuir la recaudación. Pero tú sabes por qué razón no solamente este gobierno que preside el excelentísimo licenciado Danilo Medina Sánchez, sino el de Leonel Fernández. Siempre hace estos anuncios, si tú le presentes esto al pueblo y van y buscan lo que guardan periódicos, siempre se hace. Tú dices, ay, pero ven acá, pero esto lo dijeron en tal año, eso sucede siempre, ese anuncio. El gobierno actual no aprobará nuevos impuestos, recomendación, en este caso el Banco Mundial, que siempre se ha opuesto a que se creen nuevos impuestos y habla, como tú decías ahorita, de la eficientizar lo creado ya. Ahora, el problema es que eficientizar los impuestos creados significa dos cosas: más trabajo y también chocar con sectores que tú sabes que se llevan el pingüe beneficio evadiendo los impuestos. Claro, sí. Y te aseguro que no es pobre lo Por eso que... te digo, el camino que le está recomendando el Banco Mundial
de eficientizar el cobro de los impuestos que ya existen. Yo creo que es más expedito y más saludable para el pueblo. ¿Tú crees Porque que lo aquí van a cumplir? Aquí los poderosos no pagan impuestos. No pagan, por Entonces, eso te digo. ¿qué dice el Banco Mundial, por ejemplo? Que hay que hacer énfasis en los impuestos directos para cobrarle directamente al que mayor beneficio tiene, para ver cómo se conjuga un poco la brecha que hay entre pobre y rico. Porque lo que está diciendo los estudios que se están haciendo, tanto este del Banco Mundial como el del Fondo Monetario, lo que está diciendo es que aquí por más desarrollo que tengamos, hay más pobres cada vez. No, pero es la inequidad, somos los campeones, inequidad. Oye, ¿cuál es el asunto de eso? Porque es un asunto tan sencillo. Realmente, tú recuerdas que los PRDistas siempre decían, cuando Leonel hablaba de crecimiento, ¿cómo que habla Leonel? Tú no sabes, ¿verdad? El crecimiento, tú sabes que siempre hablaba de crecimiento, y los PRDistas nunca han creído en eso. Siempre decían que no, que eso es un cuento, que no está creciendo la economía, y realmente ha crecido. Y uno lo puede ver, tú te recuerdas que el último presupuesto del doctor Joaquín Balaguer era de alrededor de 22,000 millones de pesos. El crecimiento realmente comenzó en la reforma tributaria que hizo el doctor Balaguer en el 1992, cuando bajó los impuestos. Exactamente. A partir de ahí comenzó un crecimiento sostenido de la economía dominicana hasta el día de hoy. ¿Cuánto es el presupuesto actual? Son casi 500,000 millones. Sí, ya, imagínate. El último de Balaguer fue 24,000 millones. Sí. O sea, de ahí para acá, imagínate todo el crecimiento. 400,000 y pico millones. Claro, el incremento del presupuesto no significa el crecimiento de la economía. No significa eso, pero... Sí, porque al mismo tiempo va también, la inflación va, o sea, las cosas se van encareciendo cada vez más. Sí, pero recuerda que lo que antes tú comprabas, o la obra que tú hacías con 100 millones, ahora necesitas quizá 200. Pero recuerda que cuando se habla, por ejemplo, de Producto Interno Bruto, vamos a hablar que es interno, pero no es tan bruto. Fíjate, ahora mismo el gobernador del Banco Central me dio una rueda de prensa, y tú sabes que muy orondo, habló de que se pasó, estamos por encima de las expectativas que se crearon. Sí. Tenía una expectativa de que iba a subir, a crecer la economía en un 3%, y sin embargo, hay un estimado de que puede pasar hasta de un 5 o 6%. Bien, si eso es así, porque toda la producción nacional, entonces se han creado capitales, se han creado riquezas. Lo malo es que lo que dice el Banco Mundial, que toda esa riqueza creada se concentra en 2 o 3 manos que han ido a parar todos los capitales, entonces crece la riqueza y, oh ironía, crece la pobreza. También. ¿Cómo se explica eso? Bueno, imagínate por la inequidad que hay. ¿Qué es lo que hay que tratar de conjurar? Y yo pienso que ese camino de no crear nuevos impuestos, sino de eficientizar lo que ya tenemos, y al mismo tiempo también, que recomienda el Banco Mundial, es restringir un poco todas esas exenciones que están dando. ¿Cuánto que le dan a la Falcon Bridge de exenciones y a la barrigorda? Me ponen gasoil, la barrigorda está gorda. Imagínate tú una empresa de oro dándole a este país pobre combustible. ¿Cómo se explica una cosa así? O sea, un país pobre como este, a una mina de oro, dándoles combustible, exonerándole. Le exonera a Falcón de Estratanique, le exonera a un grupo de empresas también, a tus amigos de transporte, pero eso en menor cuantía. Y a propósito de Loma Miranda, colegón, la comisión que venía de La Vega, venía desde Loma Miranda, arrancó en Loma hasta Miranda, el Palacio Nacional, sí. No fue recibida por el presidente, ni le recibieron la carta tampoco. No, bueno, un general salió ahí. ¿Un general fue? Yo pensaba que era un sargento, me dijeron. No sé, un policía. Pero tú sabes que los policías, ¿para qué van a recibir eso? Es un señor que está ahí cuidando el palacio. Hay que tener en cuenta que era domingo también. Fíjate, eso yo le decía a los organizadores, al licenciado Jiménez Sabá, y los líderes, Narciso Isaconda y todo, que no me parecía bien la llegada el domingo. Un domingo. Porque el Palacio Nacional está vacío. Y más que el presidente se va los sábados a su visita, o es los domingos que se va también, el presidente. ¿Los domingos? Los domingos.
hace su visita sorpresa, entonces no podía estar ahí nadie. Ahora, Tú sabes que cuando el presidente no está ahí, no hay nadie, ni los mensajeros se quedan ahí. bueno, estaba ese sargento que tú dices que Bueno, cuidándolo ahí en Palacio, si lo dejan... Si un lo dejan, sargento está cuidando un palacio. si lo dejan desprotegido, imagínate. No, tú, pues, en Palacio no, siempre hay guardia. Tenía que ser un coronel, pero un Pero general. siempre hay guardia ahí. Fíjate un asunto, lo que dicen los organizadores de que están para que la población sepa de qué estamos hablando. Estamos hablando de los peregrinos que salieron el propio 27 de febrero desde las mismas entrañas de Loma Miranda hasta el Palacio Nacional, donde pensaban entregarle un documento contentivo a que declaren ese promontorio ecológico y ambiental del país en parque nacional. Ellos dicen que como la prensa se hizo eco desde el 27 de febrero hasta llegar el domingo aquí al Palacio Nacional, se supone que el presidente de la República y sus funcionarios sabían que venían esos peregrinos. Y ellos dicen, si hubiese sido lo de Falcondo, posiblemente no hubiese hecho esa visita el presidente Danilo Medina, dicen ellos, y la gente de Los Conejos se queda sin los 8 millones porque quizá lo hubiese recibido. Sí. O sea que ellos entienden Ahora, que debieron dejarle a alguien ahí. Independiente, esa es una señal, el hecho de que nadie recibiera esa carta. ¿Qué señal? Pero hay otra, bueno, una señal de que parece que el gobierno está decidido ya a explotar Loma Miranda. Porque hay una declaración en el Nacional de hoy, de esta tarde, de José Ramón Peralta. Ahí mismo donde él dice que no aprobarán nuevos impuestos, también está diciendo que él está de acuerdo con la explotación de Loma Miranda siempre que se preserve el medio ambiente. Sí, porque siempre, no, pero claro. Es decir, si se O preserva sea, el medio explotar ambiente, una mina a cielo abierto, preservando el medio ambiente. nosotros no sabemos cómo, ¿Qué dicotomía es cómo lo esa? va a hacer la Falcon Bridge. Porque la experiencia que hay en La Peguera y en La Ortega, ¿verdad? Las dos lomas que ya explotaron. Loma Ortega y La Peguera. Y La Peguera, esa parte de... La experiencia de que hay ahí Jayaco, por es de depredación total. Totalmente. Yo sobrevuelo con mucha frecuencia esa zona por ahí. Y lo que uno ve desde arriba en un helicóptero es terrible eso ahí. Por más que han intentado sembrar pino, no hay pino que se dé en esas condiciones.
y pone la situación más difícil. La otra medida que está recomendando el Banco Central es la eficientización en el cobro de los impuestos que ya existen, no crear nuevos impuestos, sino eficientizar el cobro de lo que ya tenemos, porque no es posible que aquí tengamos una evasión de alrededor de un 40% del ITEVI, que solo una parte lo pague. Es inconcebible que aquí cuando usted va a comprar a un supermercado, le digan que si quiere factura fiscal, es decir, le están preguntando, ¿usted quiere pagar impuestos o no quiere pagar impuestos? Si usted no paga impuestos, nosotros quitamos el 18% del ITEVI, si usted no quiere factura fiscal, y puede tener el producto más barato. Eso es inconcebible que en pleno siglo XXI, en nuestro país, ¿verdad?, en la época de la cibernética, de la comunicación, de las computadoras, todavía estemos en eso de que un comerciante, un supermercado grande como los que están, ¿verdad?, o un negocio grande, le pregunte que si usted quiere pagar o no impuestos. Entonces eso es una deficiencia del gobierno. El Banco Mundial le está diciendo al gobierno, tiene que eficientizar el cobro de los impuestos para conjurar un poco la brecha entre pobres y ricos, para que haga una mejor distribución de la riqueza. Porque en la medida en que el gobierno tiene más recaudaciones, si lo emplea de manera correcta, entonces ese dinero puede ir a parar a satisfacer necesidades de los sectores más vulnerables. Puede ir al renglón de la salud, al renglón de la educación, puede ir al renglón de la asistencia social, de esos sectores más vulnerables, y en ese aspecto tendríamos una mejor distribución de la riqueza. De manera que este año, 2014, ya no tendremos más impuestos, de acuerdo al ministro administrativo de la presidencia, José Ramón Peralta, quien habla a nombre del gobierno del presidente Danilo Medina. Otra noticia favorable, de la que quiero hacerme eco, es que se rompió por fin el periodo de sequía de la línea noroeste. Ustedes dirán, ¿por qué Rodríguez Pimentel insiste tanto en esto de la sequía o que llueva o no en la línea noroeste? Sencillamente porque esa es una zona, la línea noroeste, que está integrada por las provincias Valverde Mao, Santiago Rodríguez, Dajabón y Montecristi, que se ha convertido en el granero agrícola de la República Dominicana. En esa región hay alrededor, cerca de 1 millón de tareas, de las 2 millones de tareas que se cultivan en la República Dominicana. Ahí es que se cultiva todo el guineo que se exporta y que produce cerca de 300 millones de dólares en la economía nacional. Ahí es que se produce la mayor cantidad de plátanos que se consume en la dieta diaria del dominicano. Ahí es que se produce más del 50% del arroz que consume la gente en este país. Y a más de que se produce también tomates, otros rubros de importación como son, por ejemplo, muchas casamayas, vegetales. Tenemos una movilidad social en la República Dominicana de arriba hacia abajo, no de abajo hacia arriba como debe ser. Y aquí en nuestro país, de la clase pobre a la clase media, apenas pasó un 2% en los últimos 10 años, mientras que el promedio en América Latina es de alrededor de un 50% de movilidad, es decir, de pobre a clase media y hasta de clase media a rico. ¿Verdad? Que aquí estamos congelados, retrocediendo cada vez más, y es una pena, un país que está creciendo todos los años. Entonces, gracias a Dios, el presidente Danilo Medina, certero, ¿verdad?, como ha demostrado serlo en el año y medio que lleva gobernando, ha decidido que no va a crear más impuestos. Y eso va acorde con lo que ha establecido el Banco Mundial en su estudio, que dice que las dos medidas principales desde el punto de vista económico que tiene que tomar la República Dominicana son, una, restringir un poco los incentivos que se dan a los sectores productivos, a los sectores más ricos, reducir las exoneraciones de combustible, de vehículos, de maquinarias y de una serie de facilidades que se le dan a empresas que muchas veces no lo necesitan, empresas incluso multinacionales que son multimillonarias. Algunas de las que están explotando aquí, como la Barrigol, por ejemplo, tienen millones de galones de combustible exonerados. Y eso no se refleja en ningún beneficio en la población, sino que muy por el contrario, lo que hace es que merman las recaudaciones del gobierno.
Muy buenas tardes, amigas y amigos. Bienvenidos a una entrega más de su programa Notimas.net, algo más que noticias. Hoy tenemos dos noticias a la entrada del programa, positivas las dos. La primera la trae el Nacional de ahora, el día de hoy, que dice que el gobierno actual no aprobará nuevos impuestos. Esto lo dice el ministro administrativo de la presidencia, José Ramón Peralta. Dice él que el presidente Danilo Medina no se propone hacer una nueva reforma fiscal, sino que en el término de su periodo tratará de bandeársela con los recursos que recibe en la actualidad. Esa es una gran noticia porque había mucha aprensión en el país, sobre todo en el sector empresarial, en el sentido de que el anuncio que había hecho el presidente de hacer un pacto fiscal en los próximos días podría traer consigo una reforma tributaria y un aumento de los impuestos. El presidente con mucho tino ha dicho que no va a aumentar los impuestos. Yo creo que eso es, además de positivo, es muy racional esta posición del gobierno, por el hecho de que el país no resiste un impuesto más. Al contrario, aquí hay que comenzar a quitar impuestos. Aquí hay que comenzar a desmontar la carga, a bajar los impuestos para que comience a aumentar las recaudaciones. Un ITEVI de un 18% lo que hace es que propicia evasión de impuestos. La gente no quiere pagar. Si usted lo baja a un 15%, a un 12%, es posible que recaude mucho más. Eso fue lo que hizo eso fue el éxito de la reforma tributaria que hizo el gobierno del presidente Balaguer en el 1992. Los impuestos, que en muchas ocasiones llegaban hasta 100 y pico %, los bajó todo a un rango de un 30, un 25%, y eso hizo que las recaudaciones aumentaran y que tuviésemos un crecimiento sostenido de la economía dominicana desde la década del 90 hasta la fecha. De allá para acá es que ha venido creciendo la economía en un 4%, que aunque, como dice el Banco Mundial, prácticamente no ha valido la pena este crecimiento por el hecho de que no se refleja en el bienestar de la gente y cada día hay mayor inequidad en la República Dominicana. Cada día, aunque crezcamos, aunque el país se desarrolle desde el punto de vista económico más, inexplicablemente cada día tenemos más pobres y cada día tenemos también un reducido grupo de ricos que lo concentran todo. Y la brecha entre pobres y ricos se ahonda cada vez más. Y los pobres van a la indigencia, la clase media va a la pobreza, y algunos que son ricos también bajan a clase media, y quién sabe si hasta la indigencia en cualquier momento. Es decir, que tenemos